yo me compadezca. Así que no depende de aquel que quiere o del que corre, sino de tu Dios que tiene misericordia. Así que al que Él quiere, da misericordia, y al que Él quiere endurecer, endurece. Por tanto, hijo, yo te digo esta mañana, acércate con confianza, porque hay misericordia y gracia, pero no endurezcas tu corazón. Acércate, corre a tu Señor, pero no endurezcas tu corazón como el faraón, dice el Señor. Doblegaba su voluntad delante de Jehová su Dios. Yo mismo lo levantaba. Mas cuando Israel doblegaba su voluntad delante de los hombres y de los Baales, yo Jehová mismo lo avergonzaba. Por eso yo os digo, procura buscar mi alabanza. Procura doblegar tu voluntad delante de que puede librarte, porque yo soy Jehová, digno de alabanza y adoración. Porque no dobleguéis vuestras rodillas delante de los hombres, sino que entreguéis vuestro corazón al Dios de Israel. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Señor, envía tu río esta mañana, Señor. Deja que fluya tu río de resurrección a nuestra vida, Señor, y sanará y traerá sanidad a nuestra vida, Señor. Fluya tu río esta mañana, por favor, Señor. Abundante, hay gracia para llenar tu vasija con el agua de vida. Pero acuérdate quienes recibirán gracia, los humildes que reconocen: Señor, soy una vasija vacía, lléname hoy con tu abundancia. Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Yo anhelo un pueblo que me obedezca. No seáis como Saúl, que habiendo oído mi voz por medio del profeta Samuel, no acató mi orden. Muchos son los sacrificios que me dais, pero poca la obediencia. Yo anhelo un pueblo, yo anhelo jóvenes como Samuel, que habiendo oído mi voz respondió: heme aquí. Habla, Señor, porque tu siervo oye. En esta hora yo te llamo. En esta hora yo quiero utilizarte en mi ministerio. ¿Cuál será tu respuesta para mí? Señor, heme aquí. Habla, porque tu siervo oye. Cambio en sus vidas. ¿Cuántos necesitan hoy un cambio? Oh, acordaos de Jacob luchando con Jehová, como le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré. Yo te digo, Jehová, hasta hoy aquí te pregunta: ¿cuál es tu nombre? Oh, no será más tu nombre Jacob, no será más tu nombre Saulo, no será más tu nombre Abraham. Oh, yo te cambiaré. Oh, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Levantaré mis manos a ti. Adoraré tu nombre,
nosotros, Señor. Reina sobre nosotros. Así como tu Hijo vino sobre esta tierra a hacer tu voluntad y no la suya, Señor. Que nosotros coloquemos sobre el altar nuestra voluntad y nuestros caminos, para que tú seas nuestro Rey, oh Jehová. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y David dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, mi alma desmayaría y se perdería cada día si no creyere que hay un reposo para el pueblo de Dios, si no creyere que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, mis ojos lo verán y no otro. Cuando poseamos esas moradas que fue a preparar y seamos despertados a su semejanza, nuestros ojos lo verán y no otro. Gracias. Sarjabsú al encuentro de Acaz, rey de Judá, y le dijo: Jehová dice, guarda, repósate y no temas, ni se turbe vuestro corazón a causa de esos dos tizones que humean, a causa del ardor de la ira de Resín y de Siria y de Remalías. No temas, porque estos te serán por señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro corazón hacia ti, Señor, que esté yo en tu casa, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Una sola demanda, Señor, que no salgan quejas ni murmuraciones, Señor, porque solo en tu casa, Señor, hallaremos el verdadero reposo. Venido con espíritu de condenación. Yo vine para traer vida en abundancia. Yo no vine a condenar a nadie, dice tu Dios. Acércate pues al trono de la gracia. Yo soy el que da vida a los muertos, da vista a los ciegos, enderezo los pasos al que no puede caminar y está cansado. Acércate, dice tu Dios. Pero ven, ven y serás bienaventurado en mi casa. Confiad en Dios, confiad también en mí. Porque ciertamente por un hombre entró la muerte, pero por Cristo Jesús entró la vida, porque Él es la vida y la resurrección. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por lo que nos das. Tú sabes que necesitamos aún más, Señor. Por nuestra naturaleza, Señor, pecadora, necesitamos aún más, Señor precioso. Esta mañana te pedimos que nos hables, que llegues a nuestro corazón, Señor, como lo has hecho. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio de esta palabra, Señor, que venga de tu corazón como lo creemos. Te pedimos en tu nombre, Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que es del Espíritu del Señor lo que voy a compartir, sobre todo por el testimonio de la profecía. Qué bueno, ¿no? Amén. La profecía dice que es el testimonio de Jesucristo, a la cual hacemos bien poniéndole cuidado. Amén. Bueno, me he dado cuenta, hermanos, que la vida en Cristo no es solamente el hecho de llamarnos cristianos. Y no estoy tratando de ser extremista. Es decir, yo creo que asistir a la iglesia es bueno. Yo creo que cantarle y ministrar al Señor es bueno. Yo creo que participar en lo que podamos dentro de la iglesia también es bueno. Lo que trato de decirles es que hay algo más. Hay algo más que necesitamos experimentar. A mi criterio, esta parte yo la llamo el motor del cristianismo. Y a la larga es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Esto es lo que convierte el camino tradicional en una senda viva, es decir, de vida. Un camino vivo, el cual ojalá que nunca nosotros abandonemos. Es donde la presencia de Dios es real. Y esto es lo que llamaremos esta mañana el camino de la fe. El camino de la fe.
Sin la fe, esto se hace monótono y tarde que temprano las personas abandonan el camino. Pero por la fe es que nosotros, como vamos a ver hoy, podemos seguir adelante. Quiero hablarles de la importancia de la fe. Vamos a Hebreos 3 y el versículo 19 y vamos a leer hasta el 4:2. Está hablando del pueblo de Israel y dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Esa fue la razón por la que no pudieron entrar. Y cualquiera, hermanos, si hoy escúchenlo, que no experimente el camino de la fe, no podrá entrar. Ellos no entraron por incredulidad, porque la palabra incredulidad es falta de fe. Dice el versículo 1 del capítulo 4: temamos pues, miren qué interesante esto, temamos pues. Y acuérdense que los capítulos los pusieron los hombres y no el Señor. Ellos no pudieron entrar por incredulidad y nos dice a nosotros: temamos pues debido a esto, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Es decir, algunos estén haciendo o cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel. Porque también a nosotros, y debemos saber esto, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, el que debemos entrar al reposo. Pero a ellos como a nosotros también no nos va a aprovechar el oír la palabra, sino va a ir acompañada de fe. Amén. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El problema de Saúl es que aunque él oía, no iba acompañado de fe. Amén. Si la vida del cristiano no va acompañada de fe, entonces no entraremos al reposo. No entraremos a lo que Dios quiere que entremos para Él. Viviremos un cristianismo, pero un cristianismo sin fe. Y como leeremos, y quiero recordarles, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios no se agrada si hacemos cosas sin fe. Si caminamos la vida cristiana sin fe, dice la escritura claramente que es imposible agradar a Dios. No vamos a poder entrar al reposo. La fe, hermanos, es una cosa muy necesaria hoy en día y siempre ha sido así. En primera de Juan capítulo 5 y versículo 4 quiero que leamos, vayamos ahí. Voy a ir un poco rápido. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 4, leámoslo. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria sobre el mundo, que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. O sea, un hombre sin fe no va a poder vencer al mundo y las tentaciones, la atracción del mundo, las cosas de este mundo se van a hacer más grandes y más poderosas, y sin fe no vamos a poder vencer el mundo. Solo quiero mencionarles pocas. Vamos a Mateo 8 y 25. Otra razón por la cual debemos apreciar la fe. Dice Mateo 8, 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Es cuando iban en la barca, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Ellos estaban asustadísimos. Y él les dijo, y he visto cantidad de cristianos asustados en la vida, por esto, por el trabajo, porque se les está sacudiendo la barca, por la falta de finanzas, etcétera. Empiezan a ser sacudidos y empiezan a asustarse. Y él les dijo: miren la razón por la cual los hombres vienen atemorizados. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuál fue la razón entonces? La falta de fe. La falta de fe hace, hermanos, que las personas, cuando son sacudidas, se atemoricen, vivan llenas de temor. Cuando las cosas no están saliendo como deberían salir, entonces empezamos a temblar. Pero es debido a una sola cosa: la falta de fe.
La falta de fe. La fe, podríamos pasar más tiempo estudiando la cuestión de la fe, los frutos de la fe, pero solo aquí vemos dos importantes. Los hombres empiezan a ser absorbidos por el mundo, y el mundo empiezan a amar el mundo, y el mundo empieza a ser atractivo y más, cada día más fuerte. Al fin nos arrastra debido a una falta de fe, como vimos. Y la segunda cosa, solo por mencionar dos, es que la falta de fe hace que el hombre viva atemorizado por las circunstancias. Atemorizado, hermanos. El Señor en esa barca también, ahí Él iba, y Él era un hombre. Él podía caminar sobre el agua. No si su padre le decía que no lo hiciera. Él podía haberse ahogado ahí también, pero ¿por qué Él no temía? Porque era un hombre de fe. Amén. Miren la importancia de la fe. Ahora, ¿qué produce la fe? ¿Qué es lo que produce la fe? ¿Qué es lo que hace que venzamos el mundo, que no tengamos temor? ¿Qué es lo que produce la fe? Vamos a Hebreos 11 y el versículo 1. Aquí dice, es pues la fe. En realidad lo que trata de expresar Hebreos 11:1 es lo que produce la fe en nosotros. ¿Qué produce la fe en la vida de un cristiano cuando hay? Y dice, es pues la fe. Bueno, vamos a apartar ese concepto. Lo que vamos a ver, ¿qué es lo que produce la fe? ¿Qué produce la fe? Certeza. Certeza, amén. Certeza, la palabra certeza en realidad en el griego traduce soporte, o sea, algo en lo que nos podemos apoyar. La fe es algo en lo que nosotros nos podemos apoyar, sobre todo cuando las situaciones son difíciles, los días que vienen, hermanos. Un hombre sin fe es un hombre sin apoyo, pero la fe produce estabilidad, en otras palabras. Es la certeza de lo que se espera. La segunda cosa que produce la fe es convicción. Amén. Es convicción. Qué bonito encontrar un hombre de convicciones. Pero cuando encontramos hombres sin convicciones, entonces la razón es no hay fe. No hay fe. Entonces la fe produce dos cosas. Produce certeza y produce una convicción tremenda en los hombres. Y leamos el versículo 2. Porque por ella, debido a ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto produce la fe, una certeza de Dios. 11:6, leamos Hebreos 11 y el versículo 6 también. Ya lo mencioné. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, podemos hacer mil cosas en la iglesia, como les dice, cantar, venir, participar, hacer cosas, leer la palabra, pero miren, si eso no va acompañado de fe, entonces Dios no se agrada. Dios no se agrada. Como nos decía esta mañana el Señor, holocaustos, sacrificios. No, lo que Él quiere en pocas palabras es que el hombre tenga fe, porque la obediencia es un fruto de la fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Miren, la fe es la que produce en nuestros corazones una realidad de Dios. Entre el hombre tenga más fe en su vida, entonces en su corazón va a producirse una mayor realidad de Dios. Díganme si no es importante la fe. Hermanos, la fe es el motor de la vida. Podemos hacer muchas cosas, pero sin fe, como el pueblo de Israel, él ahí nos dice, ellos no entraron a lo que Dios tenía para ellos por incredulidad, porque les faltó fe, no iba acompañada de fe sus actos. Sí podemos estar aquí esta mañana. Miren, la fe es algo que debe crecer. Amén. La fe es algo que debe crecer, pero también puede decrecer. Puede decrecer. Yo creo que si hay algo que hay que cuidar es la fe en nosotros. Amén. La fe me da la certeza de Dios, y eso me gusta. ¿Cuántos de ustedes tienen certeza de Dios? Sí, Dios existe, pero en realidad en tu corazón, en la situación difícil, tú confías en Dios.
¿Confías en Dios? Miren qué tremendo el versículo 4 de Hebreos 11. Quiero que veamos por lo menos uno o dos ejemplos. Hebreos 11:4 habla de Caín y Abel. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel, ¿sí o no? ¿Caín era el bueno o era el malo? El malo, bueno. Pero yo les digo, yo conocí a un hermano que se llamaba Caín. Por eso es que a veces me confundo, porque él era tan precioso, era un hombre, era un anciano. Yo creo que ya murió él, pero era un anciano y el hermano Caín, y yo me confundía quién es el malo. Por el hermano Caín era yo no sé por qué le pusieron Caín. Caín Fernández se llamaba él. Digo se llamaba porque yo creo que ya se murió. Cuando yo lo conocí era un viejito y ya se fue hace más de 30 años. Pero era un hombre de Dios. Pero por la fe Abel, imagínense, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era un hombre justo. Acuérdense que la Biblia dice que el justo vive ¿por qué? Por la fe. O sea, por eso es que en la Biblia se mencionan pocos justos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? Caín y Abel. La diferencia radicó en que ambos se presentaron delante del Señor un día. Un día ambos se presentaron delante del Señor. Abel ofreció un sacrificio y Caín también ofreció un sacrificio. La cosa es que el Señor recibió el sacrificio de Abel y el de Caín no lo recibió. ¿Por qué? La Biblia dice que es por la fe. El asunto es que Abel, para ofrecer, se acercó a Dios para saber lo que a Dios le agradaba. ¿Entienden? Y hermanos, de veras, podemos estar aquí ofreciéndole al Señor, pero ¿cuántos se acercan queriendo oír qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuántas cosas muchos de nosotros estamos haciendo por fe y cuántas no estamos haciendo por fe? Es decir, mi conducta, cuánto de mi vida brota de la voluntad de Dios, o cuánto de mi vida, aunque como les digo, no son cosas malas, pero cuánto de mi vida está brotando de mi propia voluntad y cuánto de mi vida está brotando de la voluntad de Dios. Y ese es el concepto que queremos ver en esta mañana, hermanos, por la segunda parte que vamos a estudiar. Abel se acercó al Señor para saber lo que Dios quería, y en comunión con el Señor él entendió que lo que quería es que le diera una ofrenda de holocausto, un animal. Caín se acercó, hermanos, al Señor, y cuando se acerca viene y le da una ofrenda, y él ofreció lo que le pareció que era lo que a Dios le agradaba, y le dio una ofrenda de verduras, frutas. Ambos tenían el deseo de darle algo al Señor, pero por eso a Dios solo le interesa lo que es fruto de la fe. Amén. A Dios lo que le interesa de nuestras vidas es lo que es fruto de la fe. Porque miren, hermanos, llega un día, vendrá el día en que tendremos que caminar en la precisa voluntad de Dios. Amén. Y si nosotros anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces, hermanos, no vamos a encontrar el camino correcto, el camino de vida. Y miren, nuestra vida puede depender de eso, de que conozcamos la voz de Dios, de que conozcamos la voluntad de Dios. Yo nunca olvidaré un hermano hace muchos años que nos enseñó un curso. Él era un evangelista, caminaba por muchos lugares del mundo, y él cuenta que estuvo predicando en un lugar y él iba caminando y escuchó la voz de Dios que le dijo: salta. Él sabía que era Dios y le dijo: salta. Entonces este hermano vino y saltó, y que un hombre lo estaba esperando con un puñal, y dice que el hombre iba a matarlo. Él sabía que ahí venía, y él, como saltó, cayó adelante, y el hombre pasó por detrás con su puñal. Qué tremendo, ¿no? Es importante oír la voz de Dios. Este mismo hombre dice que estaba en un hotel él,
y estaba alojándose. Empezó un fuego en el hotel y el Señor le dijo: salta por la ventana, salta por la ventana. Pero la alarma de incendio no era tan grave como para hacer eso. Él se tiró y se quebró todos los huesos. Se quebró muchos huesos de su cuerpo al caer, pero fue el único que quedó vivo. Los demás murieron quemados. Qué tremendo, ¿no? Amén. Amén. Miren, podemos hacer muchas cosas. Yo lo que necesito es tener la certeza que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Porque por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya vamos a ir a la siguiente parte. Debemos de aprender a oír la voz de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Esta prédica yo la he titulado: hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque, y recordemos por ejemplo la vida de Abraham. Abraham es el padre de la fe según la escritura, ¿sí o no? O sea, cuando Dios quiere hablarnos de un tema, no da una serie de doctrinas, sino que levanta a un hombre. Él levantó a Abraham. Abraham en la escritura es conocido como el padre de la fe. Pero Santiago dice que no solamente es el padre de la fe, sino que paralelamente él es llamado el amigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Y por eso es, y esta es la razón por la que muchos no entrarán al reposo del Señor, y tal vez serán consumidos por el mundo o otras cosas. ¿Cuál es la razón, hermanos? La razón es que la fe se necesita tener una relación con Dios. Amén. Paralelamente a la fe, el concepto que lo acompaña, pero que es negativo, es la ley. La ley no se necesita oír de Dios. Para caminar en la ley, lo único que tenemos que hacer es agarrar un mandamiento y empezar a tratar de vivirlo, como ahí dice, tal vez. Pero no se necesita acercarse a Dios. Pero la fe sí se necesita que un hombre se acerque a Dios. Amén. Porque para oír la voz de Dios, para nosotros necesitamos acercarnos a Dios. ¿Por qué es que Abraham era tan precioso para Dios? Y miren, Abraham era un viejito, en la vida hizo cosas hermosas y grandiosas también, pero no hizo muchas. Pero él todo lo que hizo, lo hizo fruto de haber oído la voz de Dios. Amén. ¿Cómo hizo Abraham para salir de Ur de los Caldeos? ¿Se le ocurrió dejar Ur de los Caldeos porque ya me aburrió? No. La Biblia dice que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Qué lindo, ¿no? Y todos lo leemos, pero con toda seguridad, hermanos, Abraham pasaba tiempo en la presencia de Dios. Y pasando tiempo en la presencia de Dios, él oyó la voz de Dios para su vida. Amén. Por eso es que es más fácil vivir por la ley, vivir como queremos, hacer lo que nos gusta, lo que yo siento que es mejor. Hermanos, mucho cuidado, porque sin el motor de la fe no entraremos al reposo de Dios. Amén. La fe es importantísima, hermanos. Abraham, cuando escuchó que saliera de Ur de los Caldeos, él salió. Imagínense, hermanos, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo sobre un monte, él vino y salió a hacerlo, pero fue fruto de la fe también. Cuando él salió detrás de los 5 reyes que se habían llevado a Lot preso, ¿recuerdan? Se lo habían llevado cautivo y él sale con 318 hombres, hermanos, y los derrota. Miren, hermanos, amados, la fe es la que hace emocionante este camino. Aleluya, amén. Sin fe vamos a vivir una vida monótona, una vida del cristianismo haciendo cosas, y miren, perdonen, nos va a aburrir. La única cosa que nos anima es si tenemos una relación de amor con Dios, si deseamos ser sus amigos,
si pasamos tiempo de rodillas queriendo encontrarlo, como cuando ustedes recuerdan y recibió el mensaje el de Sodoma, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se llevaría en cuenta a Lot, su pariente. ¿Qué estaba haciendo él? Miren, dice que en el calor del día estaba en su tienda esperando al Señor. Es un dicho. Lo que estaba haciendo es buscando el rostro del Señor. Y en esa búsqueda del Señor, el Señor viene, se le aparece, él tiene un encuentro tremendo con el Señor, y ahí él le revela que Sodoma será destruido, y él tuvo la oportunidad de interceder por Sodoma y Gomorra, pero principalmente por su sobrino Lot, que estaba viviendo ahí. Entonces, hermanos, la fe es una relación de amor con Dios. Para poder crecer en la fe, escuchen, lo único que hay que hacer es pasar tiempo con el Señor. Amén. Para saber qué de mi vida, qué debo de hacer, qué decisión debo tomar en mi vida, es necesario pasar tiempo con el Señor. Aleluya, amén. Claro, se me pueden ocurrir muchas cosas. Se me pueden ocurrir muchas cosas, y muchos obran, y muchos obran. Y miren, como les digo, yo no creo que eso esté malo, pero es más eficiente si oímos la voz de Dios. Amén. Si nos acercamos al manantial del Señor y empezamos a oír, aleluya, amén. Como Samuel, oíamos esta mañana. ¿Cuál fue la vida de Samuel, hermanos? La vida de Samuel es que la Biblia dice que él no dejó caer a tierra ninguna de las buenas palabras del Señor. Samuel era un hombre que oía y obedecía. Saúl era un hombre que oía pero desobedecía. Hacía las cosas a su manera. Y así no funciona, hermanos. Entonces, lo lindo y lo que Dios busca es una relación de amor con el hombre. Amén. No importa, miren, aquí no se trata de, dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, aquí no se trata la idea de justo de quién es mejor o quién es peor, ¿sí o no? Miren, somos lo que somos por la gracia de Dios. Si aquí tal vez algunos no han cometido atrocidades en su vida, es por la gracia de Dios. Lo que somos es por la gracia de Dios. ¿Qué sucede cuando queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Número uno, que eso tendrá y hay un precio que pagar. ¿Sí o no? Para hacer la voluntad de Dios hay que entender que hay un precio que pagar. Y obviamente la carne no lo va a querer pagar. Número dos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, habrá oposición. Mire, la carne nunca va a estar cómoda de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú sientes comodidad de hacer lo que haces, por lo general, no es la voluntad de Dios. La carne nunca estará cómoda de que el Espíritu trate de meterse en la vida. Habrá oposición, número dos. Y tercero, no habrá un reconocimiento de hombres, sino que habrá un reconocimiento de Dios. Hay algo más en cuanto a la fe. Quiero que vayan a Hebreos 10 y el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Pero hay una segunda parte. Y dice, y si retrocediere, ¿qué es retroceder? ¿Ah? O sea, habiendo sabido que esto era la voluntad de Dios para mi vida, ¿y qué hago después? Entonces me retrocedo. ¿Qué dice la Escritura? No agradará mi alma. No agradará mi alma. Es decir, dejar de hacer aquello que sabemos que es la voluntad de Dios para mi vida y abandonarlo. Eso no agrada el corazón de Dios. Pero dice el versículo 39, pero nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para salvación de sus almas. O sea, eso es interesante que lo consideremos, hermanos. Una vez que hemos emprendido el camino con el Señor, no debemos retroceder. Porque ¿cuál era el problema de Israel? Israel siempre estaba queriendo retroceder. Israel quería retroceder.
porque obviamente no entendía que hacer la voluntad de Dios, siempre la carne no va a estar cómoda. Cuando hacemos la voluntad de Dios habrá oposición, y cuando hacemos la voluntad de Dios no tendremos el reconocimiento de los hombres. No debemos retroceder, amén. No debemos retroceder, sino que lo que debemos de hacer es avanzar, avanzar. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy compartiendo acerca de la fe? Porque uno de los deseos de esta iglesia es que hagamos aquellas cosas que sabemos que han salido del corazón de Dios. Amén. Uno de los deseos de nuestro amado hermano Marvin siempre ha sido que hagamos las cosas que han salido del corazón de Dios, que son efectivas. Porque si hacemos eso, nos convertimos en hombres de fe. Amén. Podemos hacer muchas cosas, pero cada cosa que hagamos tenemos que saber que sale del corazón de Dios, porque si lo hacemos tendremos beneficio. Si no, será como la ofrenda de Caín, haciendo cosas, activismo incluso. Pero no, lo que queremos hacer, hermanos, es la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Yo quiero pedirles varias cosas. Cuando estaba ahí orando, el Señor puso esto en mi corazón. ¿Qué hicieran ustedes si la venida del Señor estuviera casi que a la puerta? La venida del Señor creo que está a la puerta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo puedo ver los acontecimientos. Puedo ver también la gran misericordia de Dios demorando su venida, como dice Él, para que algunos otros se arrepientan. Pero yo les pregunto, ¿cómo quisieran que nos encontrara el Señor en su venida? Sí, Mateo 24, la última parte dice: aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer con los borrachos. Entonces dice que tendrá su parte con los hipócritas. Pero el siervo bueno, ¿qué hace? El siervo bueno está involucrado en alimentar a otros. El siervo bueno, hermanos, y les digo en el nombre de Dios, por favor, que no les entre por un oído y les salga por otro. Dios quiere que estén involucrados en alimentar a otros. Amén. Dios quiere que estemos haciendo en su viña. Él quiere encontrarnos en su perfecta voluntad. Él quiere encontrarnos en su voluntad, no fuera de su voluntad. Yo creo que Dios quiere que seamos hallados dentro de su voluntad, haciendo lo que es su voluntad, porque si estamos haciendo lo que es su voluntad, hermanos, seremos rescatados en este día que viene. Pero si somos hallados, es como Abraham, miren qué lindo. Abraham no decía, el Señor me dijo a mí que yo me quedara aquí en Canaán. En cambio, Lot tenía grandes aspiraciones, y Lot quería ser, tal vez Lot pensaba en el futuro de sus hijos, que fueran preparados y estuvieran en un mejor lugar. Y Lot tomó la decisión de, cuando vino el juicio, él estaba viviendo en Sodoma. Pero Abraham dijo, no, yo no he oído que me diga que me vaya para Sodoma el Señor, sino que Él me dijo que me quedara aquí en el desierto. Y ahí moró, ahí crió a sus hijos, ahí estaba él. No había gran prosperidad, quizás como la que Lot, entre comillas, estaba viviendo. Yo no sé cuál fue los frutos de Lot, pero obviamente terminó perdiendo toda su familia, ¿sí o no? Su mujer se hizo estatua de sal, sus hijos terminaron en fornicación horrible, hermanos. Lot apenas se salvó con sus dos hijas que medio eran cristianas. Qué horrible, ¿no? ¿Sí o no? Qué tragedia. En cambio, Abraham
se quedó donde Dios quería tenerlo. Ven lo importante de oír la voz de Dios, hermanos. Amén. Abraham, el padre de la fe, dijo: no, yo no tengo por qué moverme, yo creo que tengo que estar aquí donde Dios me ha puesto. Y le dijo a Lot incluso: mira, cuando se separaron, si tú tomas a la mano derecha, yo a la izquierda, y si tú tomas a la izquierda, yo a la derecha, porque son dos visiones que no pueden conjugarse, hermanos. No podían conjugarse esas dos visiones. Uno estaba buscando una cosa y el otro otra. Que Dios nos ayude, amén. Uno de los deseos de esta iglesia es encontrar siempre aquellas cosas que nos han bendecido. Si yo sé que algo es de bendición, debo seguirlo haciendo, ¿sí o no? Es como una mujer sabia y una insensata. Si una mujer sabe que al esposo le gusta el pollo frito, pues hágale pollo frito, ¿sí o no? ¿Para qué? Para tenerlo agradado, ¿sí o no? Si a la mujer le gusta que el marido haga cierta cosa o se ponga cierta camisa, pues ¿qué debe hacer el hombre? Pues ponérsela, porque así agrada. Si nosotros sabemos que a Dios le agrada algo, ¿qué debemos de hacer? Hacerlo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿sí o no? Si yo sé que a Dios le gusta que yo haga algo, debo de hacerlo. Porque si no lo hago, bueno, hay varias razones, pero yo creo que la más sensata es hacer aquello que a Dios le agrada. Porque si agrado a Dios, Él va a librarme. Amén. La Biblia dice que el hombre que agrada a Dios, ¿qué le da a Dios? ¿Quién recuerda? Riquezas, honra. Qué importante es agradar a Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Les voy a poner unos ejemplos. La alabanza, tal y como nosotros la conocemos en la iglesia, ¿a cuántos la alabanza los ha llevado a encontrarse con el Señor? Tal vez no siempre. Tal vez no siempre, pero la alabanza la seguimos haciendo como la hemos aprendido. ¿Por qué? Porque sabemos que es un medio que nos lleva a la presencia de Dios y que a Él le agrada. Miren, hermano Marvin es tan cuidadoso de la alabanza que una de las cosas que nos dijo: ¿por qué una iglesia va a salir de Ministerio Cebrón si adopta la música moderna, contemporánea? Si una iglesia adopta la música contemporánea, entonces dice: no puede ser más parte del Ministerio Cebrón, porque será destruida. Será destruida. Es algo tan triste en el corazón de uno llegar a iglesias donde uno conoció que había bendición. Nosotros estuvimos hace poco en una donde era bendición. Yo recuerdo cuando ese pastor cantaba, la presencia de Dios caía. Cuando llegamos, miren, era un show más tremendo. El hombre que dirigió hacía muecas y hacía cosas y cantaba música contemporánea. Y yo dije: esto es muerte. Los que tuvieron la presencia de Dios. Otra cosa que nos ha traído mucha bendición, creo que algo que nos ha traído mucha bendición en esta iglesia es tener entendimiento, por lo menos, aunque sea por espejo, de los tiempos del fin. ¿Sí o no? Una verdad preciosa que el Señor nos ha dado, y una de muchas, es el misterio. ¿Sí o no? El misterio. Los que no entiendan ese concepto, hay un libro que lo describe, el misterio. Otra verdad preciosa que nos ha dado mucha vida es entender las 70 semanas de Daniel. Tener entendimiento de la venida del Señor, aunque sea por espejo, aunque sea lucecitas. Otra verdad que a mí me ha traído mucha bendición es entender la parábola de las 10 vírgenes
y la demora en la que estamos antes de la venida del Señor. Otra verdad que nos ha traído tanta vida es el sacerdocio, ¿sí o no, hermanos? Amén, ¿sí o no? El sacerdocio, aprender a ministrar al Señor y ser sacerdotes de nuestros hogares. Número 3, otra cosa que nos ha traído gran bendición. Gran bendición. Yo les he dicho que yo quisiera ser, hermanos, yo quisiera ser un portador de esta verdad, no solo en esta iglesia, sino en muchos lugares. Es el colegio en casa, la educación en casa. La educación en casa no nos garantiza todo. Nadie que estudie en casa podemos decir que finalmente terminará dentro de los caminos del Señor. No, no lo creo. Pero si toma ese recurso y lo hace en fe, creyendo que es la voluntad de Dios y el único camino de salvación en estos días para ser librado, entonces creo que es una bendición. Amén. Yo creo que la educación en casa salió del corazón de Dios. Amén. La educación en casa, ¿en qué consiste? En una verdad que cada padre debe entender, y es que la responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos debe recaer sobre los padres y no sobre educadores, no sobre, hermanos, imagínense qué tremendo, qué tremendo. Algunas personas y dicen: no, yo salí bien. Está bien que digan eso, algunos es un milagro de la misericordia de Dios, pero ¿qué resultado habría de estar sentado en un aula donde el maestro que me imparte es impío? ¿Qué fruto puede haber en un muchacho? Y me siento una hora a escucharlo. ¿Qué fruto puede haber en muchachos que son rodeados de 40 jóvenes duros de corazón, hermanos incrédulos, que solo hablan de inmoralidad y hablan de cosas vanas? ¿Qué bendición puede haber para un muchacho? Ninguna. Lo único que va a encontrar es que muerte. Como les digo, tampoco nada garantiza que Colegio Hebrón diga los que estudian en Colegio Hebrón todos van al tercer cielo o entrarán al reino. No, pero hay una mayor posibilidad. Amén. Hay una mayor posibilidad. Entonces, para mí, el colegio en casa, estudiar en casa y entender que la responsabilidad de la educación de los hijos bíblicamente no recae sobre maestros o sobre el gobierno, sino que Dios dio esa responsabilidad a los padres. Eso es una bendición. Amén. Y el asunto que nos trae esta mañana, y por eso estoy predicando, es la cuarta verdad que yo creo que viene del corazón de Dios, viene de la fe, y es la memorización bíblica. Yo creo que la memorización bíblica es el punto en esta mañana, y creo que también, hermanos, sale del corazón de Dios. Algunos pastores en reuniones, y creo que en eso coincidimos muchos, se cree que la memorización bíblica es un paso más a la restauración del tabernáculo de David, que, como dice la escritura, el cual ha estado caído. Es un paso más a la restauración del tabernáculo de David. Yo creo que la memorización bíblica, hermanos, es una gran bendición. Tiene muchos frutos, y los hemos visto. Hemos visto jovencitos que participan. Escuchen, miren, si esto le hace bien a tu hijo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí o no? Lamentablemente, si esto hace bien a tu hijo, la pregunta es: ¿por qué tus hijos no lo hacen? ¿Quisieras perderte? A mí me sacudió, hermanos, y se lo voy a decir ahora públicamente.
Hoy en el retiro que tuvimos de pastores fue un retiro de sacudirnos. Pero el pastor dijo 4 veces, yo se las conté. Dijo: la mayoría de los jóvenes que están en Ministerio Hebrón no van a terminar su caminata. Y eso nos asustó muchísimo. Yo creo que eso, más que una profecía, es una advertencia. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo, hermanos amados? Más que una profecía, es una advertencia. A mí eso me sacudió muchísimo. Me sacudió muchísimo. Porque la mayoría de jóvenes están viviendo vidas dobles. Y de veras, yo sí creo que los jóvenes de esta última generación están viviendo los tiempos más difíciles que haya vivido la humanidad desde que comenzó. Expuestos a 1000 tentaciones, expuestos, hermanos, al agnosticismo, expuestos a espíritus de demonios que están corriendo. Entonces, mi clamor es: salvemos a nuestros jóvenes. No, si alguien puede decir, bueno, no, pero yo les digo una cosa, hermanos: tan cierto como el cielo es cierto, el infierno también es verdad. Y tanto el cielo como el infierno tienen una característica en común, y yo voy a compartir de eso el próximo domingo. Son eternos, no son temporales. No es como la Iglesia Católica creció en herejía tremendamente cuando decía acerca de las indulgencias. No sé si existen ahora, pero por años hablaron de las indulgencias, que alguien podía ir al cielo si hacía ciertas cositas. No, hermanos, hay una sola cosa que debemos cuidar. Porque alguien puede decir, no, yo estoy perdido. No estás perdido, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero sí, hermanos, yo creo que Dios ha permitido a personas que vayan al infierno, y rescaten ciertas impresiones de las personas que están ahí, y pueden ver el tormento eterno en el que viven. Sería tan tremendo, hermanos, que tu hijo vaya a ser de los que se pierda solo porque tú como padre no tuviste el coraje de decir, bueno, si eso ayuda a mi hijo, a que mi hijo no se pierda, yo quiero que sea parte de la memorización bíblica. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Yo creo que, hermanos, si algo ayuda a que nuestros hijos no se pierdan, hagámoslo. Lamentablemente los padres despiertan tarde, cuando ya es tarde, cuando ya los muchachos están de cabeza metidos en el camino de la hipocresía y del pecado. Hay solución también, y es el arrepentimiento. Pero también, hermanos, es como Abraham. Abraham dijo, no, ¿qué voy a hacer yo a Sodoma ni de visita? Porque a mí el Señor me dijo que me quedara aquí, que aquí estaba mi herencia. Qué lindo, ¿no? Pero Lot tenía tantas aspiraciones para él y sus hijos, y creo que las logró, las de él, pero no las del Señor. Y es claro, hermanos, miren, los hijos de Lot, si en algo se distinguieron, fue en una absoluta inmoralidad, ¿sí o no? Y miren, hermanos amados, si hay algo que ahora se ha desatado en este mundo, es una absoluta inmoralidad. ¿Sí o no? La pornografía es algo que está destruyendo los corazones, destruyendo la fe, destruyendo las vidas.
hermanos, debemos de estar donde Dios quiere que estemos. Amén. En el lugar seguro. El lugar seguro. Amén. Recuerden, hermanos, que Él hizo parte del Nuevo Testamento y del tiempo del fin. La vida ¿de quién? De Noé. Y la vida de Noé, hermanos, si alguien habla de Noé, sabe que es el arca. Y que bueno, hasta lo han hecho dibujitos y lo venden. El arquita con la jirafita sacando la cabeza, el mono sacando la cola, ¿sí o no? Ahí van todos en el arca. Pero eso es más delicado, hermanos. Acuérdense, la humanidad entera se perdió y murió extinguida por el juicio más terrible que había venido. El juicio que viene es terrible, hermanos, y muchos no soportarán. ¿Qué es lo que debo de hacer? El Apocalipsis 19 dice que la esposa se había preparado, ¿sí o no? Y se había vestido de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. El justo vive por la fe. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la esposa? Crecer en fe. Crecer en fe, ¿sí o no? Crecer en fe. Porque de otra manera, incluso lo que están oyendo les va a parecer aburrido, absurdo. El mundo tiene tantas diversiones. Sí, pero yo estoy seguro, hermanos, que hay un cielo y hay un infierno. Y que en esta tierra el hombre escoge dónde quiere morar eternamente. Y el Señor nos advierte, hermanos, que no debemos jugar con nuestra salvación. Que no debemos jugar con nuestra salvación, que debemos tener a nuestros hijos seguros. Seguros. Hoy nos reúne un solo deseo, hermanos, y un solo propósito: la memorización bíblica. La memorización bíblica es tan hermoso, donde da la oportunidad para que incluso toda la iglesia participe, ya sea como competidores. Hermanos, miren, aprendemos la Biblia de forma divertida. Aprendemos a competir, qué lindo. Yo no estuve, fui uno de los que me perdí la final con Ibagué, pero cuando la grabaron y yo la veía, decía: qué emocionante eso, qué emocionante. Yo la tengo grabada y de vez en cuando la veo y me acuerdo que nos dieron la pela. Pero gloria a Dios, porque fue reñidísima, ¿sí o no? Reñidísima. Alabo al Señor. Hermanos, si nos involucramos en la voluntad de Dios, estaremos en un lugar seco y seguro, es decir, donde no hay agua, el arca. Amén. Cada cosa, hermanos, que ha surgido, yo nunca olvido una hermana que fue parte de esta iglesia, y ella me decía: pastor, crea a mis hijos en la iglesia. Ahí los tenía yo sentados en las vigilias, se dormían en las bancas y todos se han perdido de forma horrible. Es que era horrible la forma de vivir de todos esos muchachos. Ella me decía: entonces, ¿qué es? ¿Qué pasó, pastor? Y en ese momento Dios me habló y me dijo: son los colegios. Colegio Hebrón no existía. Por supuesto, le dije yo: hermana, usted en su casa los educa, pero en las escuelas se los deseducan. Y eso empezó a crear en mí un deseo: Señor, necesitamos una tabla de salvación. Miren, hermanos, les estoy diciendo, un tiempo después surgió Colegio Hebrón, de lo cual yo le doy infinitas gracias a Dios. Ah, pero mire, tal estudiante, tal fulano, tal sutano. Sí, hermanos, nada nos garantiza que Colegio Hebrón mete a la gente al reino, pero sí creo que como la memorización, como padres, los estamos llevando al lugar donde ellos pueden ser alimentados, donde pueden ser protegidos. No, es que no me gusta por la competencia. Hermanos, pues por eso es que me gusta a mí, porque la competencia es hermosa, ¿sí o no? Amén. Saben, yo
reaciamente veía así cuando íbamos a los retiros que nos ponían a jugar softball, porque hermano Marvin le encanta el béisbol y yo ni sabía del bate ni nada de eso, pero con los años me encanta porque es un juego muy competitivo. Y saben lo lindo que pueden participar hombres y mujeres, y aunque las mujeres sean débiles, lo hermoso es que ellas pueden superarse, echar brazo y tirar batazos duros, y eso hace ese juego emocionantísimo. Hermanos, la memorización bíblica no es solo la oportunidad de memorizar la Biblia, sino que es emocionante. Amén. Es una forma también en que los padres y los hijos pueden interactuar y pasar tiempos juntos aprendiendo la Biblia, estudiando, haciéndose preguntas, hermanos, memorizando. Yo creo que es la mejor forma que Dios ha diseñado para que nuestros hijos puedan ser salvos. Amén. Yo creo que todos aquí deberíamos ser parte de la memorización bíblica. Si alguno dice yo no puedo, si puede, sí o no, hermano. Recuerdo cuando yo le dije, ella me dijo: pastor, yo no voy a poder porque mi cabeza ya está viejita. Me dijo: yo no voy a memorizar. Entonces voy a memorizar a mi ritmo, me dijo. Y un día me salió diciendo: ya me puedo el Salmo 23, ya me puedo tal. Un día me terminó diciendo: ya me puedo el 119. Bueno, no que era viejito usted, le digo. No hay edad para memorizar. Amén. No hay edad. Yo he dicho una cosa: lo importante es obediencia. Amén. Lo importante es obedecer el mandato, y Dios dará la gracia y nos salvará y hará su voluntad. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, y creemos en nuestro corazón que esto viene de Dios, entonces es cuando empezamos a vivir en la fe las cosas de Dios. Y ese motor, si no, nos va a detener. Ese motor hará que el temor se vaya. Ese motor hará que venzamos el mundo. Ese motor hará, hermanos, que nosotros terminemos nuestra carrera en Cristo Jesús. Aleluya.